Bendiciones, qué bueno poder saludar a nuestra audiencia el día de hoy y bendecirles. Estoy aquí como parte del equipo de Apollos Academy. Es una bendición de llegar a El Salvador. Gracias a mi amigo el pastor Vladimir y la pastora Esmeralda por hacerme parte de esta enseñanza, de este equipo tan hermoso, esta iglesia y esta congregación que ama tanto la palabra del Señor. Y no hay algo más hermoso que me encanta enseñar la palabra de Dios. Hemos venido hablando de la vida del apóstol Pablo, su convicción, el proceso, las tribulaciones, los desencantos, los desánimos, las veces que tuvo que naufragar, todo ese proceso que Dios tuvo que usar, porque nadie puede llegar a ser un gran discípulo de una academia si primero no hay un proceso donde el quebrantamiento externo tenga que pasar para que entonces en nosotros sea formado Cristo y el carácter sobre todo predomine en nuestras vidas. No es importante conocer tanta la palabra de Dios, sino el carácter que tenemos que tener, que tiene que ser igualito al amor de Cristo. Hemos determinado de hablar del libro de Efesios, una carta tan maravillosa que Pablo escribe, y hoy nos toca hablar de la epístola a los Filipenses. Ustedes saben que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, y vamos a hacer un poco de trasfondo de cómo fue esta iglesia fundada. Fue fundada por el apóstol Pablo, y el tema que Pablo recalca mucho aquí es el gozo en Cristo Jesús y el regocijo. Esta carta, como usted sabe, leímos antes en otras epístolas que fue fundada por el apóstol Pablo. Aparece en Hechos 16, capítulo 16, versos 12 al 40, donde habla cómo se fundó la iglesia, cómo se estableció allá por el año 51. Durante un segundo viaje misionero desde el principio, esta iglesia desarrolló un proceso de celo misionero y apoyo inconsistentemente a favor del ministerio de Pablo. Lo mencionamos que en 2 de Corintios, en el capítulo 8, él hace recalco de esta iglesia que una y otra vez se volvieron tan generosos que, les daban más allá de sus fuerzas y le pedían a Pablo que por favor les pidiera para colaborar con la iglesia. Una iglesia maravillosa. La ocasión y la fecha mencionamos que fue para allá por el año 61 después de Cristo. El propósito, cada carta que Pablo escribió tuvo un propósito, y el propósito de la carta era que escribir esta carta para reconocer el gesto de los filipenses. Pablo también los instó a mantener un espíritu de unidad y disposición fraternal entre sí. Además, les alertó contra las peligrosas herejías que inundaban y amenazaban a la iglesia de aquellos tiempos, especialmente lo que era el judaísmo y el egocentrismo. Entonces, las características de la carta siempre es muy importante cuando estudiamos los discípulos, ver las características, qué características se ven en la carta. Desde varios puntos de vista, esta es la más hermosa de todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, llena de ternura, llena de calor, lleno de afecto. Su estilo es espontáneo, personal e informal, y nos ofrece a diario íntimo de las experiencias espirituales que vivió el apóstol Pablo con esta iglesia. El gozo triunfante constituye la nota dominante de la carta. Aunque preso, Pablo está extraordinariamente feliz y llama a los lectores a regocijarse siempre en Cristo. La epístola se enfatiza cuestiones éticas, prácticas, y se centra en Jesucristo. Para Pablo, Cristo era lo más grande y el ejemplo más grande que debería reinar en la vida de cada persona. El contenido lo vamos a estudiar en el bosquejo, cómo fue todo lo que Pablo tuvo que hablar en esta carta. La aplicación es importante en esta carta. Revela el eterno mensaje de que el verdadero gozo solo se puede encontrar en una relación personal dinámica con Jesús, y en la seguridad de que Dios es capaz de modificar las circunstancias adversas para nuestro bien y para su gloria, porque estaba unido a Cristo por su fe. Pablo podía proclamar su contentamiento en cualquier circunstancia. Su espontáneo testimonio afirmaba que él se gozaba siempre en el Señor, que no importaba lo que decía, y siempre aconsejaba: regocijaos siempre en el Señor. Vamos a seguir viendo entonces. Siempre hemos dicho que Cristo debe ser revelado en cada carta. Pablo nunca escribió una carta donde la persona de Cristo no fuera revelada. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, la importancia de predicar a un Cristo, de la pasión, la consumación, que cada creyente debería renunciar, de vivir una vida de pecado y vivir eternamente para Dios. Hace una presentación concisa del evangelio, de su existencia, de su encarnación y exaltación de Cristo. Se destaca aquí tanto la deidad como la humanidad de Dios.
Y como siempre mencionamos en cada carta que hemos enseñado, nunca debe faltar la presencia del Espíritu Santo. Ningún predicador, ningún discípulo, ningún obrero de Apollos Academy jamás debe irse a predicar o a enseñar sin antes pedirle dirección, y respaldo al Espíritu Santo, que siempre prometió estar con nosotros. Ahora es interesante cuando estudiamos ahora la carta de los Efesios y vamos a ver nosotros que Pablo, como hemos dicho en cada carta, Pablo jamás hablaba con nadie o mandaba una carta si no hacía un saludo fraternal. Porque el saludo da un contacto, el saludo hace que la persona se atraiga al uno al otro y se sientan importantes que alguien te salude. Y en el capítulo 1 del verso 1 en adelante vamos a ver, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que estáis en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia, paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos nosotros que él da su saludo, da su agradecimiento y además hace una oración maravillosa. Mire cómo sigue diciendo entonces ahora: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Oiga, qué bueno es saber que alguien se acuerda de nosotros. Y sigue diciendo: siempre en todas mis oraciones, rogando por gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El deseo más grande de cada maestro es que cada persona un día nos perfeccionemos. Y sigue diciendo: cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo el corazón en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Por todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, y que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, y para la gloria y la alabanza de su nombre. Que Cristo sea predicado. Era la señal más grande que él quería, que Cristo fuera revelado en la vida de cada persona. Entonces vemos claramente cómo Pablo sigue diciendo ahí en el verso 18, dice: que pues, que no obstante de todas maneras o de pretexto de verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y aún me gozaré más todavía, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, y por mi vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, o cuál es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado de esto, de que sé que quedaré aún más, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde nuestra gloria en mi Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Cada obrero es responsable de comportarse como es digno del Evangelio en Cristo, para que ya que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente su inicio de perdición, mas vosotros de salvación, y esto es Dios, porque a vosotros os concedió a causa de Cristo, no solo que seáis Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¡Qué tremendo! Pablo da un consejo tremendo sobre las cosas que teníamos que hacer como creyentes de Dios. Ahora vienen las exhortaciones. Una vida de digna confianza en el Señor. Una vida de que Cristo sea reproducido en nosotros. Cultivar una vida espiritual. Dejar a un lado la murmuración y las contiendas. Son todas estas cosas que Pablo les recomienda a la iglesia. Entonces, para eso vamos a ver algunos versículos que están ahí en el capítulo 2. Cristo tiene que ser reproducido en nosotros. Y ahí en el capítulo 2 habla de que Cristo sea reproducido en nosotros. Tiene que ser cultivada su vida espiritual
y también dejar a un lado la murmuración y la contienda. Y vamos a leer los versículos del verso 1 en adelante. En el capítulo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu o algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien hagámoslo con humildad, estimados cada uno a los otros demás como superiores a sí mismo, no mirando a cada uno por lo suyo, sino que cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también le exaltó a que hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Pablo exhorta a la iglesia a que Cristo sea reproducido en nosotros, que podamos cultivar la vida de Cristo, dejar a un lado la murmuración. Es tremendo cuando vemos en el verso 14, hace todo sin murmuraciones, porque oiga, no hay gente en la iglesia que no pueden hacer nada sin quejarse del otro. Yo hago más que el otro hace más que yo. Dice aquí, hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios. Oiga, asidos de la palabra de Dios. Qué tremendo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado con liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ahí les mando a Timoteo, le dice, ¿para qué? Para que Timoteo siempre esté pendiente. Espero en el Señor también mandar a Timoteo para que él les apoye, para que él les dé fortaleza. Oiga, sigue él diciéndole a la iglesia, tenemos que siempre estar dispuestos a tener una batalla constantemente. Y termina el capítulo 2 diciendo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente angustiado porque habéis oído de cómo ha enfermado. Quiere decir que habían hermanos que a pesar que estaban pasando por luchas, estaban dispuestos siempre a buscar la comunión con los hermanos. Así que Pablo nos exhorta a ser buenos creyentes. La otra parte que Pablo nos enseña en su bosquejo es recomendación y planes para los compañeros de Pablo. Ahí está Timoteo, está Epafrodito. Hay que cuidarlos, hay que atenderlos, hay que obedecerles. Y en la tercera parte nos hace advertencia contra los errores. En la iglesia siempre vamos a cometer errores. Y Pablo en sus cartas habla sobre esos errores. Y nos habla ahí en el capítulo 4 claramente de cómo nosotros tenemos que en el capítulo 3 de cómo tenemos que evitar nosotros no cometer esos errores. De no fallarle a la iglesia, sino que tenemos que seguir siempre hacia adelante, gozando siempre en el Señor y creyendo de que Dios siempre se va a glorificar en nuestras vidas. Ahora es interesante cuando Pablo entra a la parte final del capítulo 4, donde apela a nuestra conciencia, hace un reconocimiento de cómo eran los filipenses, de cómo eran gente dadivosa, oiga, una gente tan tremenda que daban una y otra vez. Es tremendo. Entonces en el capítulo 4 Pablo dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor. Ruego a Evodicia y a Santique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida delante del Señor, porque el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, mediten sobre todas las cosas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es bueno, todo lo que es de buena virtud, en esto mediten. Lo que aprendisteis, oiga, hace un recalco. Cada discípulo debe estar pendiente, hacer sus notas. Porque, oiga, dice Pablo aquí, lo que aprendisteis un día lo tienes que enseñar. Lo que recibisteis un día lo tienes que compartir. Lo que oísteis un día lo tienes que practicar. Oiga, lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes, esto lo tienes que hacer
y lo tienes que hacer en la paz de Dios. Así que es muy importante que ver nosotros cómo Pablo elogia a esta iglesia. La generosidad con que todo el tiempo se movieron. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí y del cual también estáis solícitos, pero os faltaba una oportunidad. Os digo pues, no que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Sé vivir humildemente y tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así que para saciarme como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ya veis, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en qué, en dar, en la razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez. Todo lo que es bueno, dádiva, si no busco fruto que abunde en vosotros. Todo lo que he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno de, habiendo recibido de Epafrodito. Oiga, le da gracias a Dios por todo lo que Dios dice. Y me encanta cómo termina el capítulo 4 diciendo, mi Dios pues, por lo dadivoso que han sido ustedes, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a riquezas en gloria. Cuando usted aprende a ser una persona dadivosa, a preocuparse por su pastor, por su iglesia, Dios le va a bendecir grandemente. Y Pablo termina diciendo en su carta, a Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Saludo a los hermanos en Cristo Jesús, los hermanos que están ahí, con todos los santos os saluda especialmente la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Qué tremenda carta. Pablo exhorta a los filipenses por ser una iglesia amorosa, una iglesia entregada, y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Los bendigo en el día de hoy. Amén.